agrónomo Sergio Soto. Él nos va a explicar un poco sobre la hidroponía. Bienvenidas, les comento un poco sobre el cultivo de la hidroponía. El cultivo de la hidroponía nace anteriormente, viendo en mi historia podemos observar de que el cultivo de la hidroponía aproximadamente nace en la Segunda Guerra Mundial, donde los militares la utilizaban para su alimentación en sus bases, ¿verdad? El cultivo de la hidroponía ha ido tomando auge cada vez más con el tiempo, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si las compañeras del colegio Villarreal tienen alguna pregunta que quisieran saber sobre el cultivo de la hidroponía para poder ir avanzando un poco más con el tema. ¿Cuáles son las desventajas y ventajas de un huerto hidropónico? Tenemos como ventaja de que el cultivo hidropónico no utiliza un suelo como sustrato, ¿verdad? Utiliza el agua como su recurso fundamental para la absorción de nutrientes, que sería la principal. Número 2, de que en Guatemala, como existen cultivos intensivos, estos están acabando y agotando los nutrientes de los suelos. Entonces muchas personas han utilizado los cultivos hidropónicos, ya que estos no agotan nuestros suelos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un cultivo hidropónico y un cultivo en la tierra? La diferencia entre un cultivo en la tierra y un cultivo hidropónico se basa fundamentalmente en el soporte. Si observamos, como podemos ver aquí atrás, un cultivo en la tierra utilizan el suelo como soporte. Los cultivos hidropónicos no utilizan ningún tipo de suelo como soporte, sino que, como pueden observar, los cultivos hidropónicos están directamente con sus raíces en el agua. ¿Cuáles son las dificultades para aplicar en ese sistema? Una de las dificultades te podría mencionar, ¿verdad? Hay varias. Una podría ser el recurso económico, porque los recursos económicos para los cultivos hidropónicos se elevan demasiado. Número 2, tendrías que tener afluentes de agua para poder cultivar con hidroponía, ¿verdad? Ya que si comparamos con un cultivo en la tierra, si no tenés agua, puedes esperar temporadas de invierno para poder sembrar, ¿verdad? Y que tu planta se va a desarrollar de una manera adecuada. Mientras tanto, con un cultivo hidropónico, si no cuentas con afluentes de agua, no puedes sembrar, ¿verdad? ¿Por qué las personas preferirían un huerto hidropónico y no un huerto? Te podría comentar, en la actualidad se está tomando mucho y está agarrando mucho auge los cultivos hidropónicos debido a que estamos pasando una pandemia, ¿verdad? Donde ustedes ya conocen sobre el tema, COVID-19, hemos tenido temporadas encerrados en casa, no podemos salir, pero nosotros como seres humanos siempre necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Entonces, las hortalizas, todo lo que venga de los vegetales siempre nos sirve como sustento. Entonces, ya que las personas no pueden salir de su casa, han tomado la decisión de realizar algo como lo que podemos ver acá, ¿verdad? Que es bien sencillo. Podemos observar, es una caja con un plástico, agua, soluciones, que vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las soluciones, y nuestras plantas, ¿verdad? Que se van a ir desarrollando un poquito más. Entonces, por eso es que las personas han estado tomando esta decisión de sembrar con hidroponía, ¿verdad? Ya que estamos sembrando, ponete, aquí tenemos solo lechuga, pero podríamos sembrar esta lechuga, podríamos sembrar esta de tomate, podríamos sembrar esta con una zanahoria o una cebolla, y basarnos para nuestra alimentación, tener los alimentos disponibles en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, por eso es que las personas últimamente han preferido la hidroponía, ya que si lo hacemos a pequeña escala, podríamos decir que es un poco accesible, ¿verdad?
Ya si nos volvemos a un nivel comercial, sí los costos se elevan, ¿verdad? Entonces por eso las personas no cultivan con hidroponía, ¿verdad? Para ustedes, ¿por qué surgió el tema de huerta hidropónica? Como te comento, ¿verdad? Los cultivos hidropónicos cada día han ido tomando más auge. Entonces, nosotros hemos estado haciendo pruebas para poder cultivar con hidroponía, ¿verdad? Ya que los suelos cada vez de que les estamos dando uso y uso y uso, sus nutrientes se van agotando, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos, bueno, vamos a incluirle tal y tal nutriente al suelo. Al final de cuentas estamos agotando nuestros suelos. Vamos a llegar a un punto donde nuestros suelos están agotados, que sembremos lo que sembremos, no vamos a obtener una buena producción, ¿verdad? Entonces hemos decidido comenzar a probar con cultivos hidropónicos, ya que nuestro recurso principal y fundamental es el agua, ¿verdad? Ya que si escuchamos la palabra hidroponía, hidroponía viene del latín, donde hidro significa agua y ponía significa ciencia, entonces vamos a ir viendo la ciencia con el agua, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo se va relacionando esto, ¿verdad? Bueno, entonces eso es todo y si nos podrías hacer el favor de explicarnos un poco sobre el proceso que tiene. La verdad que agradezco mucho su visita, entonces les voy a contar sobre el proceso que nosotros realizamos a pequeña escala, ¿verdad? A pequeña escala para el cultivo de hidroponía. Utilizamos canastas donde están forradas con un plástico donde se deposita el agua. Punto fundamental, utilizar plásticos oscuros para que no se oxide nuestra agua, ¿verdad? Podemos utilizar como base un Duroport donde tenemos nuestras plantas que van prensadas con una esponja, ¿verdad? Y si observamos en la parte de atrás, las raíces están tocando directamente el agua. Si observamos un poco más acá, podemos ver de que siempre necesitamos un poco de espacio entre la planta y el agua, que es el oxígeno, que es uno de los elementos importantes para que una planta se pueda desarrollar. El agua, en el agua debe ser incluido elementos que son fundamentales. En la agricultura los conocemos como elementos mayores y elementos menores. Entre los elementos mayores, que pues no le dejo de tomar menos importancia a cada uno porque cada uno tiene su porcentaje, entre los elementos mayores te puedo mencionar nitrógeno, potasio y fósforo. Y los elementos menores que tienen pequeñas cantidades, entonces utilizamos soluciones A y B. La A la tomamos como mayores y la B como menores. Donde ¿me puedes sostener esto, por favor? Utilizamos las soluciones mayores donde le aplicamos 25 centímetros a la solución como elementos mayores, y como elementos menores utilizamos 15 centímetros, lo cual se aplica al agua y todos los días se tiene que estar en agitación. Si tuviéramos un cultivo hidropónico más intensivo donde tenemos movimiento y flujo constante de agua, no tendríamos que hacer este proceso, pero como es una pequeña escala, necesitamos estarlo moviendo todos los días para que nuestros productos tengan un flujo constante y la planta los pueda observar de una manera adecuada, ¿verdad? Te cuento, pongamos este es el día número 1, sembramos la planta, ya observaron cómo aplicamos los elementos solución A, solución B.
Día 2, nos levantamos a cualquier hora del día. Siempre es necesario darle vuelta a la solución. Volvemos a aplicar nuestra tapadera y al transcurso de los días vamos a ir viendo el desarrollo de nuestra planta. Bueno, entonces eso es todo, muchas gracias. Nosotros formamos parte del grupo 2 del objetivo Hambre Cero del Colegio Villarreal Atlántico. Gracias.